del siguiente profesor, que es el profesor David Colomer Bea, que se titula La visita a los centros penitenciarios como experiencia educativa. El profesor David Colomer es profesor ayudante doctor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Criminología y Ciencias Penales. Ha realizado su tesis doctoral sobre los delitos de desórdenes públicos, siendo beneficiario de una beca FPU concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Así que, profesor Colomer, adelante, le cedo la palabra para que inicie su ponencia. Bien. Adelante, David, cuando quiera. ¿Ya se me ve? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, empezar agradeciendo, por supuesto, tanto a Teresa como a Jorge la amabilidad que han tenido de invitarme a participar en el congreso. Le comentaba hace un momento a Jorge por WhatsApp que que es la primera vez que participo en un congreso online y por tanto, pues, disculpadme si estoy un poco torpe, ¿no? Porque es, ya digo, una experiencia nueva para mí. Bien, en esta intervención voy a hablar de la visita a los centros penitenciarios como experiencia educativa. Concretamente, voy a hablar de esa visita a los centros penitenciarios como una herramienta complementaria para el aprendizaje de las asignaturas propias del área de Derecho Penal. Estas asignaturas, como sabréis la mayoría, que he podido ver en el panel que casi todos sois juristas, pues estas asignaturas se ocupan básicamente del estudio de los delitos y de sus consecuencias jurídicas, las penas básicamente y las medidas de seguridad, analizados estos elementos, digamos, como fenómenos normativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde la perspectiva de su regulación por parte del legislador y, por otra parte, de su aplicación y ejecución por los órganos jurisdiccionales y demás operadores jurídicos. Concretamente, la asignatura Derecho Penitenciario se centra, digamos, en el estudio de lo que tiene que ver con la ejecución de las penas privativas de libertad. De estas penas privativas de libertad, la más importante, obviamente, por su repercusión, es la pena de prisión. Desde esta perspectiva, hay que decir que la visita a los centros penitenciarios resulta, sin duda, una actividad de gran interés. ¿Por qué? Pues porque estos centros van a ser el lugar habitual donde van a pasar su vida los condenados a pena de prisión, ¿no? Es decir, la mayor parte del tiempo los condenados van a estar en centro penitenciario. Sin embargo, cabe introducir ese matiz que señalo de que es el lugar habitual porque, como muchos de vosotros sabréis, algunos condenados a pena de prisión pueden no llegar a entrar en un centro penitenciario en caso de que el juez acuerde la suspensión de su pena, ¿no? Lo cual sucede, por ejemplo, en el caso de los delincuentes primarios que hayan sido condenados por un delito con pena privativa de libertad no superior a 2 años, ¿no? Y luego, en segundo lugar, digo que es el lugar habitual de los condenados a prisión porque durante todo el tiempo de condena no van a permanecer en todo momento en el centro penitenciario, ya que, como sabéis, pues los presos gozan de permisos de salida, en cuyo caso, durante ese tiempo en que gocen del permiso de salida, se encontrarán fuera del establecimiento penitenciario. En cualquier caso, como digo, lo normal es que los condenados a prisión
cumplan su pena en un centro o establecimiento penitenciario. Bien, en el caso de Valencia, el complejo penitenciario de Picassent está dividido en dos establecimientos. Por un lado está el que se conoce como Establecimiento Penitenciario de Valencia, donde residen los presos preventivos y los penados calificados en primer y segundo grado. Presos preventivos son, como también sabréis, la mayoría aquellas personas que están siendo juzgadas por determinados delitos, pero que todavía no han sido condenados, pero sin embargo hay unos indicios de criminalidad que justifican que se puedan ingresar como medida cautelar en prisión hasta que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. Como digo, ese sería una parte de ese complejo penitenciario de Picassent, el establecimiento penitenciario de Valencia, y luego estaría el que se conoce como Centro de Inserción Social Torre Espioca. Aquí, en este segundo establecimiento penitenciario, residirían los penados calificados en tercer grado. De forma, simplemente para apuntar, el primer grado es donde se sitúan los delincuentes más peligrosos y que, por tanto, por su vida en prisión, por suponer un peligro especial para el resto de presos, pues digamos que están sometidos a unas medidas de vigilancia especialmente restrictivas. Después, el segundo grado sería donde están los presos que ni presentan especial peligrosidad, pero tampoco presentan unas características que le hagan susceptible de poder vivir en semilibertad, y precisamente el tercer grado está previsto para esos presos que, digamos que por su buen comportamiento en prisión, les hace merecedor de una serie de derechos que le aproximan a la situación de libertad. Pues bien, en el Departamento de Derecho Penal, digamos que es muy frecuente que los profesores organicen como actividad complementaria tanto las asignaturas de Derecho Penal 1 y 2 como, sobre todo, de la asignatura de Derecho Penitenciario, la visita a alguno de los referidos centros penitenciarios, ¿no? En mi caso, en los dos últimos cursos, hicimos una visita con los alumnos concretamente de Derecho Penal 1, al Centro de Inserción Social. También teníamos pensado lo mismo en relación con el grupo que compartía de Derecho Penitenciario, pero en este caso coincidió que la visita era cuando empezó a incrementarse los casos de coronavirus y, por tanto, las instituciones penitenciarias nos aconsejaron, o mejor dicho, nos obligaron a suspender esa visita. Bien, pues a decir de las reflexiones expuestas por los propios alumnos, cabe decir que la visita al Centro de Inserción Social constituye una experiencia educativa de gran utilidad, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque la visita a un centro penitenciario permite tomar conciencia de la realidad social de este tipo de establecimientos. Es decir, en definitiva, de cómo ese fenómeno normativo al que me refería, que son las penas privativas de libertad, se concreta o materializa en un hecho social. Ese hecho social es la vida de encierro que sufren las personas condenadas a prisión y el trabajo que realiza el personal de instituciones penitenciarias. En segundo lugar, digo que la visita a los centros penitenciarios, concretamente al Centro de Inserción Social de Valencia, constituye una experiencia educativa de gran utilidad porque ofrece al estudiante la posibilidad de consolidar sus conocimientos teóricos, digamos que a través de una experiencia más visual, es decir, una experiencia más visual que la que pueden ofrecer los apuntes tomados en clase o cualquier manual de la asignatura. En este punto me parece importante recordar una cuestión que a muchos de vosotros os parecerá básica, pero en cualquier caso no por ello es menos importante, recordar cuál es el referente último del derecho. El referente último del derecho
es la dignidad humana. La premisa de la que parte, digamos, cualquier sistema democrático es que el ser humano es un ser digno, merece respeto, y este es el matiz importante, por el mero hecho de serlo. De ahí que se le reconozcan una serie de derechos que los poderes públicos únicamente pueden limitar por razones justificadas. Precisamente unas razones que atienden a la protección de los derechos de los demás. Pero lo que en ningún caso puede resultar legítimamente afectado es ese respeto que toda persona merece por el hecho de serlo, con independencia de los actos abominables que haya podido cometer. Pues bien, la visita a los centros penitenciarios constituye precisamente un buen aprendizaje de ello, de lo que acabo de decir. Pues el alumno, digamos que tiene la oportunidad de entrar en contacto directo con los presos, percibidos, y este matiz es importante, como personas y no como simples datos estadísticos. Esta experiencia es más interesante en el caso de los centros de inserción social. ¿Por qué? Pues porque en esta clase de establecimientos vamos a ver que los internos viven en semilibertad, lo que aumenta las posibilidades de que los alumnos interaccionen socialmente con ellos y de que sean capaces de interpelarlos no como criminales, sino como seres humanos. Bien, la visita al Centro de Inserción Social de Picassent es guiada, al menos las veces que hemos ido nosotros, por un funcionario de instituciones penitenciarias de perfil jurídico. En las visitas realizadas en los 2 últimos cursos ha ejercido de guía el subdirector del Centro de Inserción Social. Pues bien, pocas oportunidades como esta se presentan para conocer de cerca una profesión jurídica como es la de jurista de instituciones penitenciarias. Tras la visita del Centro de Inserción Social, son muchos los estudiantes que han manifestado su interés por dicha profesión, una profesión cuyas funciones esenciales, como nos señala el propio subdirector del centro, pues básicamente son asesorar jurídicamente a los responsables del centro. En segundo lugar, informarles de cuál es su situación jurídica de su estancia en el centro penitenciario y, por último, elaborar una serie de informes jurídicos que requieren los jueces de vigilancia penitenciaria, pues acerca de determinadas solicitudes o recursos que interponen los internos. Bien, nada más acceder al complejo penitenciario de Picassent, el alumno puede observar ya de entrada el diferente tratamiento que reciben los reclusos clasificados en primer y segundo grado y los clasificados en tercer grado. Pues mientras que el establecimiento penitenciario de Valencia presenta un aspecto, digamos, arquitectónico inequívocamente carcelario, es decir, con la presencia, pues, en fin, de múltiples rejas, muros y bloques compactos y cerrados, el Centro de Inserción Social, digamos que, si bien no deja de ser un recinto vallado, presenta un aspecto mucho más abierto. De este modo, como digo, ya de entrada, el estudiante, digamos que aprecia la diferencia que existe entre el régimen abierto, propio de los internos clasificados en tercer grado, que es el que, como os he comentado, se aplica en el Centro de Inserción Social, y los regímenes ordinario y cerrado, que son los propios del resto de internos ubicados en el otro sector del complejo penitenciario. En el Centro de Inserción Social, los reclusos están sometidos a unas medidas de vigilancia y control mucho más flexibles, ¿no? Incluso pueden salir, eso es una cosa que les llama la atención a los alumnos, pueden salir del centro los fines de semana. También entre semana, durante el día, si es para trabajar. De este modo, eso facilita, digamos, su interacción social. En el propio centro, donde otro dato curioso que les llama mucho la atención a los alumnos, no existe separación entre mujeres y hombres, es decir, a diferencia de lo que sucede en el establecimiento penitenciario de Valencia,
Por otra parte, vemos también cómo los reclusos participan en talleres y otro tipo de actividades formativas encaminadas, en definitiva, a que el interno pues, sea de algún modo capaz de llevar una vida ordenada y satisfactoria fuera del centro. Tomando conciencia de todo ello, el alumno puede entender mejor uno de los principios nucleares del sistema penitenciario. Me refiero al principio de resocialización o de reinserción social, principio que, como también sabréis muchos de vosotros, se encuentra reconocido en la propia Constitución, el artículo 25, apartado segundo. Algunos estudiantes, en relación con esto, han reconocido que su paso por el centro de inserción social les ha servido para interiorizar la importancia que tiene este principio de resocialización. Otro aspecto a destacar, y quiero prácticamente terminar con esto, es la interdisciplinariedad, que como hablaba precisamente la compañera anteriormente, pues la interdisciplinariedad que se observa dentro del centro, ¿no? Donde vemos que trabajan profesionales de ámbitos muy diversos, juristas, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, personal sanitario y, por supuesto, personal de vigilancia y también personal administrativo. En definitiva, creo que la visita a un centro penitenciario es una actividad altamente gratificante para los alumnos de Derecho Penal y Derecho Penitenciario, dado que constituye un complemento valioso para el aprendizaje de la materia, pero también una experiencia altamente enriquecedora en el plano humano. Bien, con esto terminaría mi intervención y, como ha señalado la compañera, pues estoy a disposición de responder las cuestiones que quieran dirigirme. Muchas gracias.